Las guerras nunca son buenas. Decenas de millones de personas han perdido la vida en ellas a lo largo del siglo XX. Pero, irónicamente, entre las catástrofes y el sufrimiento que produce una confrontación bélica, han surgido algunos de los mayores inventos de la historia en campos como la comunicación, la medicina y el transporte. Muchos de los objetos que usamos a diario fueron creados en periodo de guerra, y por esa razón surge la polémica acerca del papel de la guerra en los avances tecnológicos de una sociedad. Aunque no nos demos cuenta, las guerras nos han proporcionado productos de uso cotidiano, por ejemplo, los plásticos. Sería difícil imaginar nuestra vida actual sin estos derivados sintéticos del carbón, moldeados con infinidad de formas. Hoy la industria del plástico mueve 300.000 millones de euros al año. Los científicos inventaron algunos de los termoplásticos modernos antes de la Segunda Guerra Mundial. Muchos quedaron arrinconados a la espera de encontrar un propósito para su existencia, mientras que otros, como el nylon, encontraron enseguida su mercado. DuPont presentó el nylon, conocido entonces como la fibra milagrosa, ante un público entusiasta en la Feria Mundial de 1939. El representante de DuPont afirmaba que el nylon era más resistente que el acero, pero a pesar de la elevada demanda de medias de nylon, el mundo aún no había conocido el verdadero potencial de los plásticos. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, este material dio un respiro a los aliados. Empujados por el esfuerzo bélico, los químicos se encerraron en sus laboratorios para encontrar nuevos usos a los plásticos. A principios de los años 40, los investigadores descubrieron que algunos plásticos, como el nylon, podían moldearse fácilmente. Se comenzó a utilizar el nylon en la fabricación de paracaídas, diferentes cordajes y neumáticos para aviones. Los ingenieros sustituyeron el vinilo y el polietileno por el caucho. La industria del plástico generó millones de toneladas de materiales durante la guerra. Cuando esta acabó, los fabricantes lanzaron al mercado sus objetos de plástico, desde cepillos hasta recipientes como los Tupperware. Fue el inicio del siglo sintético. Los botes de aerosol nos hacen la vida más fácil, como envases para pinturas o cremas de afeitar. El bote de spray utiliza un propelente de baja presión, aunque fue inventado en condiciones de alta presión. El envase de aerosol, muy práctico, se creó al principio para salvar vidas. Durante la Segunda Guerra Mundial, las tropas estadounidenses en el Pacífico se enfrentaron a un enemigo casi tan peligroso como los japoneses: los mosquitos. Los mosquitos transmitían la malaria e infectaron a 124.000 soldados en el escenario del Pacífico. En 1942, el Dr. Lyle Goodhue, del Departamento Norteamericano de Agricultura, luchaba para encontrar una solución. Combinó un gas propelente y un insecticida en un cilindro de metal y le añadió una simple boquilla. El primer bote de aerosol fue creado para matar insectos. Antes del fin de la guerra, Goodhue abandonó el Departamento de Agricultura y fundó su propia empresa dedicada a la fabricación de botes de aerosol. La putrefacción de alimentos en las largas campañas militares resultó un problema tan grave que en 1795 el gobierno francés ofrecía un premio de 12.000 francos a quien encontrase un buen método de conservación de los alimentos.
Hasta que llegase ese momento, los ejércitos solo contaban con el escabeche, los ahumados y el secado. Estos métodos alteraban el sabor de la comida, que se echaba a perder igualmente. Nicolas Appert, un chef de cocina francés, aceptó el reto. Tras 14 años de experimentación, descubrió que al poner alimentos en botellas herméticas de cristal y después de hervirlas durante varias horas, aumentaba su durabilidad de forma espectacular. En 1809 ganó el concurso y comenzó a suministrar alimentos al ejército. El método de Appert funcionó porque en la cocción se eliminaban las bacterias que había en los recipientes. Un año después, el inglés Peter Durant patentó la primera lata, aún mejor que los botes de cristal. Muy pronto, la Marina Real Británica comenzaría a comprar comida enlatada. Este es el Dr. Edwin Moore, uno de los hombres que convirtió el zumo de naranja en el sinónimo de desayuno. Antes, en Estados Unidos, se tomaba zumo de naranja en Navidad o el Día de Acción de Gracias. Luego apareció el zumo de naranja envasado, y el Dr. Edwin siempre había pensado que se podía mejorar ese zumo. Desgraciadamente, las naranjas son estacionales y perecederas, pero son una gran fuente rica en vitamina C. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial existía una gran preocupación por la antigua enfermedad del escorbuto, causada por la carencia de vitamina C. El gobierno estadounidense recurrió a la Comisión de Cítricos de Florida en busca de una solución. Un equipo de científicos estudió una forma de aportar los nutrientes esenciales a los soldados y civiles en el extranjero que los necesitaran. Estos científicos buscaban un producto que fuera sabroso y que no se estropeara. Casi al final de la guerra, presentaron el zumo de naranja concentrado congelado. Redujeron el contenido de agua del zumo calentándolo a fuego lento al vacío. Después, mejoraron el sabor añadiendo zumo fresco al concentrado. Finalmente, congelaron la mezcla. Cuando se reconstituyó el concentrado congelado con agua, pensaron que tenía el mismo sabor que el zumo fresco. Pero el verdadero examen fue en el Festival Anual de la Naranja. Prácticamente de la noche a la mañana nació una nueva industria. Los agricultores se apresuraron a plantar naranjos. En la década de 1950, el zumo de naranja estaba ya presente en todos los desayunos en cualquier época del año. Aunque aquellos 3 científicos trabajaban para el gobierno, no recibieron ninguna recompensa económica. El Dr. Moore, uno de ellos, todavía trabaja en la Comisión de Cítricos de Florida. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno estadounidense, desesperado por disponer de un vehículo de uso general, solicitó propuestas a diversas empresas automovilísticas. El gobierno eligió el modelo de la American Bantam Car Company, un vehículo ligero de tracción a las 4 ruedas y 60 caballos de potencia, con un límite de velocidad de 96,5 km por hora. Tras unos exámenes exhaustivos, la Armada se sintió cautivada por aquel vehículo. Los soldados lo llamaron en un principio General Purpose y más tarde por su abreviatura GP o Jeep. El nombre permaneció ya para siempre unido al modelo. Hubo una demanda tan elevada que el gobierno pidió a otras empresas que fabricaran Jeeps. El Jeep se convirtió en un símbolo muy apreciado de la Segunda Guerra Mundial. Tras las hostilidades, los fabricantes de Jeeps continuaron su producción. Hoy, Daimler Chrysler vende más de 84.000 unidades al año. En la guerra, los recursos naturales de un país son uno de los activos más preciados. Estados Unidos tiene la suerte de contar con abundantes reservas, desde acero hasta petróleo. Pero al principio de la Segunda Guerra Mundial, el país fue sorprendido por una grave escasez de recursos, sin los cuales Estados Unidos no tenía ninguna esperanza de ganar. En la década de 1930,
Hitler, consciente también de la limitación de recursos naturales en Alemania, dio prioridad a la producción de caucho sintético. Científicos alemanes crearon un caucho sintético a partir del petróleo que llamaron Bunau. El ejército estadounidense, que confiaba en el suministro estable de caucho natural procedente de Singapur, retrasó el desarrollo de dicha industria. Pero 2 meses después de Pearl Harbor, los japoneses tomaron Singapur. Esta pérdida sumió al país en su primera crisis de recursos. Tenemos 2 fórmulas sencillas para superar esta crisis de caucho. Primero, entregad todo el caucho viejo. Y segundo, reducid el uso de vuestro coche. Un hombre de Nueva Jersey llegó a diseñar neumáticos de madera. Quitad los tornillos y colocadlos 5 centímetros más abajo. Cuando se hayan desgastado esos 5 centímetros, la guerra habrá terminado. Fue necesario tomar otras medidas aparte del reciclaje del caucho para mantener pujante la maquinaria bélica. Ante la necesidad urgente de este material, empresas, profesores y químicos se unieron en busca de una solución. Pronto los científicos encontraron una aleación de caucho sintético que se podía moldear para fabricar neumáticos. El gobierno se apresuró a construir 50 fábricas de caucho sintético y la producción de neumáticos se disparó. En 1944, estas fábricas producían más de 800.000 toneladas de este tipo de caucho, muchos más neumáticos de los que producían antes de la guerra a partir del caucho natural. La confianza americana creció de nuevo y tras la guerra, las empresas de neumáticos continuaron produciendo caucho sintético. Hoy en día, estas empresas combinan un 60% de caucho sintético y un 40% de natural en la fabricación de sus productos. A un químico americano que estudiaba el problema del caucho se le ocurrió una solución que parecía absurda. Se adjudicó un contrato a General Electric para que propusiera su propia fórmula de caucho sintético, y la corporación asignó a James White, uno de sus mejores expertos en polímeros, el estudio del problema. El resultado fue un compuesto muy similar al caucho que llamaron Silly Putty o pasta tonta. Binney and Smith, los creadores de la brillante idea Silly Putty, han vendido más de 3 millones de estos huevos de plástico desde 1950. Más de 1,6 millones de personas viajan cada día solo por Estados Unidos en avión. El turborreactor revolucionó los medios de transporte y redujo el tiempo para cruzar el Atlántico a 2 cócteles y una película. Pero ni los asientos, ni los autobuses, ni el catering en los aviones serían hoy los mismos sin la investigación llevada a cabo bajo la amenaza de una guerra inminente. Alemania e Inglaterra trabajaron simultáneamente en el motor a reacción antes de la Segunda Guerra Mundial. Los turborreactores funcionaban comprimiendo aire en la cámara de combustión, inyectando combustible atomizado e inflamando la mezcla para propulsar el vehículo. En agosto de 1939, el programa alemán dio sus resultados con el HE-178, el primer avión a reacción del mundo, seguido por el avión de caza NE-262, un modelo bastante superior. Era el mejor del mundo, podía alcanzar casi los 960 kilómetros por hora, cuando los aviones de hélices lo hacían a 450. Nada podía detenerlo, excepto Adolf Hitler. Hitler pensó que sería un gran bombardero y ordenó a la Fuerza Aérea que colocara 2 bombas en la parte inferior, lo que redujo su velocidad a poco más de 600 kilómetros por hora. Cuando los alemanes reflexionaron y decidieron utilizarlo como caza, ya era 1945 y la guerra estaba perdida. Tras la guerra, Inglaterra y Estados Unidos continuaron fabricando aviones a reacción, militares y comerciales. En 1952, los británicos presentaron el primer avión a reacción comercial, el de Havilland Comet. La solución de Boeing al transporte comercial a reacción fue el 707. El Boeing 707, que fue seguido del 727 y de otros más, era básicamente una reconstrucción del bombardero Boeing B-47.
el primer avión estadounidense reacción fabricado a finales de la década de los 40. La manera en que los motores colgaban de las alas, el agrupamiento de la cola, la presurización de la cabina, todo esto se introdujo en el B-47, se mejoró en el B-52, que apareció poco después, y llevó a la inmediata aparición del 707. La guerra hizo algo más que acortar distancias. Por un lado nos acercó a todos, pero por otro nos alejó y nos llevó a lugares donde nunca antes habíamos estado. Algunos inventos de guerra han encontrado aplicaciones cotidianas, consideradas algunas veces ventajosas, pero otras una maldición. Es el ejemplo del radar. A principios del siglo XX, los investigadores descubrieron que mediante las ondas electromagnéticas podían detectar objetos voladores. Se transmitían estas señales de radio y los objetos metálicos reflejaban de nuevo las señales al transmisor. Los ingenieros llamaron a este invento radar, del inglés Radio Detection and Ranging. El radar empezó a funcionar formalmente en la década de 1930. Los ingenieros británicos, trabajando bajo el temor de una futura guerra aérea, consiguieron el primer sistema de radar mundial en 1938. El estudio del radar condujo a otro invento que es indispensable en la actualidad. Durante la guerra, un investigador británico de radar creó el magnetrón de cavidad, un instrumento que generaba ondas cortas o microondas y que aumentaba la precisión del radar. Una vez transportado con cuidado a Estados Unidos para hacerlo duplicar a gran escala, Percy L. Spencer, un ingeniero de la empresa Raytheon, intentó mejorarlo. Un día de 1945, Spencer, sentado frente a un tubo magnetrón, advirtió que la barra de caramelo que llevaba en el bolsillo se había derretido de manera inexplicable. Se preguntó si las microondas generadas por el magnetrón fueron las causantes y colocó granos de maíz a su lado. Explotaron. Desde entonces, las sobras de comida ya no serían nunca lo mismo. En 1947, Raytheon presentó el radar Range, el primer horno microondas del mundo. Era del tamaño de una nevera y costaba entre 2.000 y 3.000 euros. Muchos pensaron que los radares estaban salvando a Inglaterra, pero también a algunos cocineros incompetentes. Además, el invento del radar de la Segunda Guerra Mundial todavía nos ayuda hoy a salvar vidas, mediante el control del tráfico aéreo y los cambios meteorológicos. Se utiliza incluso para trazar el mapa de la superficie de Venus. Aunque algunas innovaciones de guerra tienden a abatirnos, otras nos permiten llegar tan alto como nunca antes lo habíamos hecho. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Despegamos! Estamos despegando. 32 minutos después de la hora. Un cohete es un medio de transportar carga útil a un destino concreto, ya sea a la Luna o a la Unión Soviética. Los cohetes tuvieron su origen en los experimentos del Dr. Robert Goddard. En 1926, este científico estadounidense lanzó el primer cohete que utilizaba combustible líquido. De forma independiente, un grupo de entusiastas por los cohetes empezó una labor similar en Alemania. En la década de los 30, Alemania era un país muy voluble. Muchos alemanes consideraban el Tratado de Versalles, firmado al final de la Primera Guerra Mundial, como injusto, porque limitaba las acciones del ejército y culpaba a Alemania de provocar aquella guerra. Adolf Hitler alcanzó el poder jugando con los sentimientos de los alemanes y el ejército alemán se interesó pronto en los estudios sobre cohetes. Ningún invento de guerra cambió tanto el mundo como la bomba atómica.
Con la misma fuerza con que destruyó Hiroshima, la energía nuclear proporciona hoy una parte muy importante de la actual demanda de energía mundial. La mayoría de las centrales nucleares actuales generan energía a partir de la fisión del uranio. Un neutrón choca contra un átomo de uranio 235, lo fisiona y se produce una reacción en cadena. Al mismo tiempo, esto libera otros neutrones que fisionan con otros átomos de uranio, generando una gran cantidad de energía térmica. En el núcleo, el calor genera el vapor que hace girar los tradicionales generadores de turbinas, y así se produce electricidad. La historia de la energía nuclear se remonta a la Segunda Guerra Mundial. El físico Enrico Fermi inició la primera reacción nuclear continua en la Universidad de Chicago, en diciembre de 1942. Poco tiempo después, Fermi y otros prestigiosos miembros de su equipo empezaron a reunirse para aplicar este nuevo concepto a la obtención de energía y así cubrir necesidades civiles y comerciales. De alguna manera, la base del sistema estadounidense de energía nuclear actual se estableció en aquella época. La investigación atómica continuó después de la guerra. Los científicos buscaron un uso pacífico del átomo y en 1958 se creó la primera central nuclear comercial de América. En la actualidad, Estados Unidos cuenta con 104 centrales nucleares, las cuales generan el 20% de la energía del país. La fisión de 500 gramos de uranio es equivalente a la combustión de 1,5 millones de kilos de carbón. Es cierto que la energía nuclear también tiene aspectos negativos. Aunque algunas veces se reprocesa, el combustible de uranio utilizado es altamente radioactivo y contaminante, y continúa siéndolo durante cientos de años. Los puntos de vista al respecto difieren. ¿Una catástrofe está a punto de ocurrir o se trata de una solución viable ante la disminución imparable de las reservas de combustible fósil? Durante los tiempos de guerra, algunos inventos y descubrimientos nos ayudaron a hacer frente a los peligros del mundo lejos del campo de batalla. A continuación, hablaremos de los inventos de guerra creados para salvar vidas, los medicamentos y las curas milagrosas. Uno de los objetivos del hombre en las guerras es causar bajas al enemigo y salvar al mayor número posible de sus propias fuerzas. Los avances médicos más importantes se han producido a raíz de las terribles heridas y enfermedades que ocasiona la guerra. A menudo se pasan por alto los avances médicos realizados durante la guerra más mortífera de la historia de América, una guerra que se cobró más vidas americanas que las 2 guerras mundiales juntas. A principios de la Guerra Civil norteamericana, hubo muchos problemas a la hora de evacuar las tropas heridas en los campos de batalla. Los soldados encargados de manejar las destartaladas carretas de las ambulancias eran aquellos que no querían luchar o los no aptos para ello. Las devastadoras batallas dejaron miles de heridos. Los que no podían moverse pasaban días esperando una ayuda que a menudo llegaba demasiado tarde. Jonathan Letterman, un jefe médico del Ejército de la Unión, creó un sistema de ambulancias bajo el cual los soldados podrían recoger a los heridos y transportarlos a los hospitales de campaña. Las ambulancias también llevaban una lista de suministros médicos prescritos. Tras la guerra, los hospitales civiles adoptaron el sistema de Letterman. Las guerras han sido campos de pruebas, laboratorios donde se ensayan nuevos medicamentos y nuevas técnicas. No siempre son las balas las que matan a la gente en el campo de batalla. Uno de los mayores asesinos fue la fiebre tifoidea. Esta enfermedad, causada por la bacteria Salmonella de tipo B y transmitida a través de la comida o el agua contaminadas,
fue fatal para el 30% de las personas que la contrajeron. A finales del siglo XIX, el bacteriólogo inglés Almroth Wright descubrió una vacuna para prevenir la fiebre tifoidea. Wright propuso la vacunación obligatoria de todos los soldados que lucharían en las guerras de los Boers, pero muchos no confiaban en la ciencia y rechazaron vacunarse. Solo 14.000 soldados recibieron la vacuna tifoidea. Los resultados fueron catastróficos en aquellos que se negaron a vacunarse, ya que 1 de cada 6 soldados desarrolló la enfermedad y 9.000 murieron. En 1898 Estados Unidos entró en guerra con España y hubo una rápida movilización de voluntarios. En los campamentos de entrenamiento de esta guerra se desarrolló una epidemia de tifus. Centenares de personas fallecieron y miles se enfermaron incluso antes de ingresar en el ejército. Se supone que la gente no debe morir antes de enfrentarse al enemigo. Siguiendo el ejemplo de los ingleses, el ejército norteamericano creó su propia vacuna contra la fiebre tifoidea. Fleming publicó su trabajo, pero fue incapaz tanto de purificar la penicilina como de producirla en grandes cantidades, así que durante una década cayó en el olvido. No obstante, la Segunda Guerra Mundial supuso un nuevo estímulo para descubrir un medicamento capaz de curar las infecciones. En Inglaterra, los científicos Howard Florey y Ernst Chain continuaron las investigaciones de Fleming y presentaron una inyección de penicilina purificada. Las pruebas realizadas con humanos indicaron los efectos milagrosos de la penicilina, pero la guerra les impidió producir la cantidad suficiente para beneficiar a muchas personas. Con el destino de millones de personas en sus manos, volvieron a América. Ernst Chain llevó en secreto el prototipo milagroso a Estados Unidos. El medicamento era tan valioso que los médicos cogían muestras de orina de los pacientes a los que se les había administrado penicilina, separaban la penicilina de los desechos y la readministraban a otros pacientes. Tras un estudio exhaustivo para encontrar el prototipo perfecto, los científicos descubrieron un método para producir penicilina en grandes cantidades. A continuación, veremos la innovación que surgió de la mera amenaza de guerra, productos calientes de una guerra fría. Aunque la guerra consiste en alejar al enemigo, a veces lo acerca. Incluso los orígenes de los ordenadores se remontan a las máquinas gigantes creadas durante la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos fabricó el ENIAC para determinar de forma rápida en los gráficos la trayectoria de los disparos de los cañones. Este ordenador gigante contenía 18.000 válvulas de vacío y generaba una cantidad enorme de calor. Pero aunque tenía 457 metros cuadrados, solo podía funcionar durante pocos minutos, de lo contrario podía fundirse un tubo de vacío. Además tenía menos potencia que un actual ordenador portátil. En el calor de una batalla siempre se han generado innovaciones, pero fue el entorno más frío de la guerra de los dos bloques el que estimuló mayores progresos durante la segunda mitad del siglo XX. La Guerra Fría despertó la carrera armamentista y espacial, en las cuales Estados Unidos y la Unión Soviética gastaron miles de millones de dólares para ponerse a la cabeza de los demás países. La Guerra Fría empezó de verdad cuando los soviéticos hicieron estallar su primera arma nuclear y luego, un año después que Estados Unidos, su primera bomba de hidrógeno. La carrera espacial creció mientras que la tecnología se empequeñecía. En 1957, la Unión Soviética lanzó el Sputnik, el primer satélite artificial del mundo, y subió el listón en la lucha de las dos superpotencias.
Fue un hito para los soviéticos y un toque de atención para Estados Unidos. Los americanos sintieron que la tecnología estadounidense estaba por detrás de la tecnología rusa. El lanzamiento soviético de satélites terrestres es un logro. Como respuesta, el presidente Dwight Eisenhower creó la Advanced Research Projects Agency, o ARPA, con el fin de estimular la ciencia militar y la investigación tecnológica. Durante la década de 1960, ARPA trabajó con muchas instituciones, cada una de las cuales utilizaba sistemas informáticos y software diferentes. La ARPA trabajaba para interconectar todos los sistemas. Años después se convirtió en DARPA, cuando se añadió la palabra defensa al nombre. En 1969 se conectaron con éxito los 4 primeros nodos de la red ARPA, ARPANET. Posteriormente se desarrollaría lo que hoy conocemos como Internet. El gasto militar es de 300.000 millones de euros al año, de los cuales 38.000 millones se invierten en investigación. Pero, ¿qué sucede cuando el mayor enemigo de un país deja de ser una amenaza? He aquí la paradoja. El mundo necesita la guerra para que los tiempos de paz sean seguros. ¿Pero es esto realmente cierto? ¿O la guerra hace justo lo contrario? Se agotan extensos recursos, se derrocha tecnología y vida humana. Se destruye y se retrasa el crecimiento en otras áreas. Si el planeta hubiera disfrutado de un siglo XX pacífico, ¿quién sabe dónde estaríamos hoy? ¿Quién sabe cuáles serían los inventos de paz? Mientras nos hacemos estas preguntas, deberíamos aprovechar al máximo la gran cantidad de inventos de guerra que han llegado a nuestra sociedad y que nos sirven para desplazarnos tanto por tierra como para navegar por la inmensa red Internet.